Germán, estamos delante de una casa en Leiden, al borde de Oegstgeest, el pueblo donde vivimos. Esta casa era del gran humanista holandés Johan Huizinga, Juan Huizinga en español, de la primera mitad del siglo XX. Es muy conocido por su libro El otoño de la Edad Media, que en España apareció en 1930. Efectivamente, estuvo aquí en Holanda 2 veces, una en 1936 y otra en 1937. En 1936 vino a dar unas conferencias, dio el 2 de mayo una conferencia en Rotterdam, el día 4 en Delft dio otra conferencia, el 5 en Ámsterdam y el 6 en Leiden, donde era catedrático Huizinga. De aquí iremos a donde vivió la segunda vez que vino, que estuvo nada menos que desde mayo a agosto del 37. Y vivió en un hotel que está aquí al lado, en el pueblo de al lado, a unos menos de 500 metros, que se llamaba Het Witte Huis, se llama Het Witte Huis, la Casa Blanca. Allí iremos. Bueno, mira, este es el camino, estamos como 250 metros de casa de Huizinga, y este es el camino a través de un pequeño bosque que separa la casa de Huizinga de el Witte Huis, el hotel donde él vivía. Seguimos un poco. Pues mira, aquí estamos llegando. Ahí ves el Witte Huis, Sí, precioso, el hotel sí. donde se quedaba. Mira qué preciosidad, menudo paseíto. Y era así cuando él estaba aquí. En el mes de mayo. Estos rododendrons maravillosos. Sí, preciosos. ¡Wow! Mira qué bonito. Pues aquí nos hemos instalado con el Witte Huis, el hotel allí al fondo, y aquí detrás tengo al sanatorio Endegeest, que literalmente quiere decir el final de la mente, era como un manicomio, y Ortega tenía este parque delante de su hotel, seguramente que ha paseado por aquí. ¿Podrías contarnos en qué se basaba esa relación entre Ortega y Huizinga? Porque amigos no eran. No eran, pero tuvieron una relación muy importante. Ortega, Huizinga, Auerbach, los grandes nombres de aquella época, de historiadores culturales, filósofos, historiadores, tenían muchas cosas en común, y Ortega encontró en Huizinga y Huizinga en Ortega una mente que pensaba de una manera muy afín. Sí. Entonces, solo voy a hablar de un aspecto, es un poco reduccionista, pero te voy a hablar solo de un aspecto que me parece muy importante, que es que cómo ambos coincidían en cómo se debía mirar el pasado, en cómo se debía mirar el ayer. Y me parece muy importante y muy relevante también para este año en que estamos grabando tantas cosas de Galdós. Sí. Y me parece relevante por lo siguiente. Huizinga decía una cosa muy bonita. Él, como Ortega, no creía en explicar la historia a base de
esa cadena de causa y efecto, sino que como un que era muy decimonónico. Que era ¿no? muy decimonónico. Ver así el mundo, sí, sí. Pero como un historiador cultural, él tiene unas expresiones preciosas que son la expresión del buqué y la de la chimenea. Y voy a decir lo que es eso. Él decía que cuando uno está tratando el pasado, Sí. lo que tiene que hacer no es simplemente ir a buscar detallitos y hacer una arqueología del pasado, Sí. sino encontrar una pequeña rama de contenido, una flor de contenido, y añadirla al buqué de flores que ya tenemos de la historia de la cultura, con lo cual cambia el color, el sentido. Al contrario de como solían hacer hasta ese momento, que era más bien como una cadena. Exactamente. ¿No? Él no Que, quiere una sí, cadena, no. sino... Y otro era el de la chimenea. Decía que era como echar un tronco. Cuando Sí. está en marcha la chimenea, está el fuego y tal, echas un tronco y el fuego revive, ¿no? Dice, eso es la historia cultural. Y a mí eso me parece muy importante, ahora que estamos en el centenario de Galdós, que vayamos añadiéndole pequeños elementos, abriendo el... Entonces, el panorama, sí. abriendo la cultura. Sí. Hay una cosa que entonces me parece esencial, y es que lo que Ortega y Huizinga están buscando era el contexto, cambiar un poco el contexto. Y hay otro elemento que les unía muchísimo, y era el interés de unir la cultura de las letras con la cultura visual, con la pintura. De hecho, cuando Huizinga empezó a escribir El otoño de la Edad Media, su idea era descubrir el secreto del realismo de Hubert y Jan van Eyck, los pintores flamencos. Sí. Ese era su objetivo. Sí. Entonces... O sea que esa distinción tan rígida que hacemos ahora entre el arte y la literatura, entonces ellos no creían en eso, ¿no? Claro. Entonces había esa unión de las artes, ¿no? Sí. Entonces me interesa decirlo porque hoy en día parece que Galdós, cuando se habla de Galdós, se habla de las letras, de sus letras. Cuando se habla de Unamuno, se habla de Unamuno, pero no se habla del contexto. Y muchas veces el contexto que tiene un elemento pictórico y visual muy importante. Entonces en eso estaban muy unidos. Bueno, quisiera terminar con una pequeña anécdota. Vale. Que tú recoges también en tu libro, sí, sobre Ortega. Este es libro excelente, por cierto, el humanismo, Ortega y el humanismo moderno, y es una anécdota estupenda. Ya dijimos antes que Ortega dio estas conferencias y sí, tú te preguntabas en qué idioma las había dado. Sí. Y descubrimos que las había dado en francés, y descubriste una carta entre Huizinga y un amigo suyo, Sí. en la cual el amigo le dice: qué bueno y simpático el señor Ortega, es una pena que su francés no fuera tan bueno que le pudiera entender la conferencia. Sí, eso. Que es una anécdota muy graciosa, ¿no? Sí. Pero ya en un tono más serio, para despedir esto, Ortega estuvo aquí en Holanda, y igual que en la residencia de estudiantes en el año 36 recibió visitas poco agradables de milicianos, etc. Y eso le hizo irse
estos años le hizo hacerse un poco peregrino, sí. Y estuvo en Francia, vivió en Holanda, vivió en Portugal, sí. Y como sabes terminó en Argentina para luego regresar a España. La estancia en Holanda, y es en lo que quiero terminar, fue para él, fue cuando escribió el epílogo para ingleses de la rebelión de las masas. Sí. Ortega se sentía aquí muy a gusto, tranquilo, pero probablemente también las amenazas, ¿no?, de la invasión de los alemanes, etcétera, no le permitió quedarse y estar aquí tranquilamente. Y una pena, porque hubiera sido un estupendo... Bueno, su libro aquí tuvo mucho éxito. Sí, el libro, como sabes, de sí, La rebelión de las masas. Que se tradujo al holandés. Sí, por supuesto. Esta es una pequeña historia, anécdota, pero lo que quiero que nos quedemos con ello es ese elemento de la importancia que dio Huizinga al contexto y Ortega, yo y mi circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, eso es muy de la época, pero yo creo que es algo que debemos de seguir trabajando en el humanismo moderno. Muy bien. Porque ofrece muchas posibilidades. Muy buena conclusión. Gracias, Juan.